Hola amigas y amigos de Colegio Inmobiliario, en esta oportunidad vamos a estar conversando con Mario Chilling. Mario, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por estar acá compartiendo con nosotros. Encantado, Oscar. Feliz de estar aquí con ustedes y tratando de aclarar dudas de tus telespectadores. Exacto. Mario, antes de comenzar, bien digo, con la pauta, presentarte, dónde trabajas, la profesión, en fin. Bueno, yo soy el director del estudio jurídico schillingabogados.com. Es un estudio jurídico donde nos dedicamos a varios ámbitos, uno de los cuales, y es una especialidad fuerte, son las demandas inmobiliarias o defensas a inmobiliarias, porque hay muchos conflictos que se suscitan justamente por incumplimientos de contrato, por falta de entrega oportuna de los proyectos inmobiliarios a nuestros clientes, y a veces nos toca actuar en el otro lado de la vereda, y es defender a las inmobiliarias frente a demandas de determinados clientes que se ven insatisfechos por la prestación de sus servicios. Perfecto. Bien, Mario, entonces en esa línea preguntarte cuáles son los derechos y obligaciones del concubinato, por ejemplo, para ir derribando mitos y aclarando todas estas dudas. Bueno, ser conviviente civil es más que simplemente vivir con tu pareja. Eso es el primer elemento que nosotros tenemos que aclarar. Actualmente existe la figura legal denominada acuerdo de unión civil, que está regulada por la ley 20.830, y jurídicamente es un contrato que otorga deberes y derechos a las parejas que recurren a él, independientemente del tipo de pareja, heterosexual u homosexual. Comúnmente el acuerdo de unión civil se identifica más a personas homosexuales, pero si tú quieres vivir con tu pareja heterosexual, con tu mujer, puedes también recurrir a esta figura. Por supuesto que existen derechos y deberes que implica este acuerdo. Este acuerdo no es un matrimonio. Eso es lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que decir, pero otorga derechos y deberes a la pareja. Se debe tener presente que recurrir a este contrato implica una gran responsabilidad de ambas partes. Por ende, no se debe tomar a la ligera. Una vez que se ha firmado el acuerdo de unión civil, la pareja va a tener el estatus de conviviente civil hasta que se ponga término el acuerdo, momento en que se retoma el estado civil que se tenía en el momento de la unión. Dentro de los deberes, un conviviente civil tiene deberes similares al que otorga un matrimonio, como el deber de socorro. Esto quiere decir que ambos convivientes se deben dar ayuda económica, de alimentación y otros derechos establecidos en el artículo 321, número 1 del Código Civil. Tienen deber de ayuda mutua. Aquí se refiere a los cuidados personales y constantes que se deben de forma recíproca. Deber de protección recíproca, similar al anterior, pero la pareja debe proveer protección el uno al otro, y hogar común. Aunque no está contemplado explícitamente, los convivientes civiles tienen el derecho y el deber de vivir en un hogar común, a menos que existan razones de peso que lo imposibiliten. Perfecto. ¿Y qué es la También hay partición? derechos, ¿sí? Sí, claro. También Mario. hay derechos del conviviente civil. Por ejemplo, en caso de fallecimiento, el conviviente sobreviviente podrá heredar los bienes del otro, algo que a veces no se sabe. En caso de haber hijos, aunque no sean biológicos del sobreviviente, este podrá solicitar su cuidado personal con el mismo derecho que familiares directos del huérfano. Es decir, tú puedes quedarte al cuidado de los hijos de tu pareja. Al igual que con el matrimonio, en el acuerdo de unión civil también rige la presunción de paternidad en el caso de una pareja heterosexual. También genera parentescos por afinidad. Bueno, esos son más o menos los más importantes. Y un conviviente civil también puede ser titular de pensión de sobrevivencia. ¿Qué es la partición de una herencia, Mario? Bueno, la partición de la herencia es un procedimiento que tiene por objeto poner fin a la comunidad que recae sobre la herencia que quedó al fallecer una persona, y se reemplaza la cuota de cada heredero o heredera que tiene de la misma por bienes determinados que se entregan a cada uno de ellos. Y es distinto si la partición de herencia se hace si hay testamento o si no hay testamento. Ahí funcionan procedimientos diferentes. Perfecto. ¿En qué consiste el artículo 150 del Código Civil, Mario? Si nos puede ilustrar un poco con eso.
Mira, brevemente, dicho artículo corresponde al patrimonio reservado que tiene una mujer que está casada en sociedad conyugal. Como tú sabes, en Chile existen distintos regímenes matrimoniales. Te puedes casar con separación de bienes, sociedad conyugal, régimen de participación en los gananciales. Este artículo 150 está apuntado precisamente a la mujer que está casada bajo el régimen matrimonial de sociedad conyugal y que realiza un trabajo remunerado. Entonces puede adquirir bienes a su nombre bajo dicho artículo y ellos no entran al haber de la sociedad y por lo tanto serán de su patrimonio reservado. ¿Qué son los loteos brujos? ¿Qué se entiende por los loteos brujos, Mario? Sí, esta es una pregunta bien frecuente que de repente nos tocan en el estudio jurídico. Los loteos brujos o irregulares son subdivisiones de terreno que no cuentan con un permiso provisorio o definitivo de la municipalidad correspondiente. Estos terrenos no poseen delimitaciones claras de calles, tampoco tienen acceso a espacios públicos, ni a servicios básicos como alcantarillado, agua potable, luz, entre otros. Son subdivisiones de hecho fuera de los límites urbanos o fuera de los límites de los planes reguladores intercomunales de Santiago de Valparaíso y del Plan Regulador Metropolitano de Concepción, de una superficie inferior a los 5.000 metros cuadrados, que es la superficie predial mínima exigida por la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el Decreto Ley 3.516 que establece normas de división de predios rústicos. Aquí hay un tema que es muy importante. Justamente la Ley de Urbanismo y Construcciones, en su artículo 138, sanciona a todo aquel que realice acto o contrato que tenga por finalidad transferir el dominio con el objeto de crear nuevas poblaciones o comunidades en contravención a las normas urbanísticas, y tiene penas que van desde los 3 años y un día hasta los 10 años de presidio. Por ley, las municipalidades, las superintendencias, las gobernaciones, el MIMBU regional y el Servicio regional están obligados a denunciar este delito. Además, cualquier funcionario público que cuente con información respecto a un delito tiene la obligación de denunciarlo a la autoridad competente. Así que hay que tener cuidado con los loteos brujos, no es una cosa trivial. Exactamente. ¿Quién es el encargado de inscribir la escritura en el conservador de bienes raíces? Mira, cuando se refiere a la inscripción de compraventa de un inmueble, aquí ya obligatoriamente se debe inscribir en el conservador de bienes raíces para que surte efecto. Muchas veces me han preguntado clientes, dicen, oiga, yo firmé una escritura pública, ¿a partir de ahí la propiedad es mía? No, la respuesta es muy clara, no. La propiedad pasa a ser tuya una vez que tú la inscribes en el conservador de bienes raíces, allí entonces se perfecciona el dominio propiedad. Entonces, ¿quién debe inscribirla? Normalmente lo inscribe el comprador, que queda como dueño de la propiedad, y dicha gestión la puede realizar ya sea el mismo, el vendedor, el abogado, la corredora de propiedades, adjuntando la documentación respectiva y pagando los honorarios correspondientes del conservador por dicha inscripción, que varía según el valor de la propiedad. Sí, claro. Siempre eso genera dudas, Mario, justamente de que cuando el comprador cree que firma la promesa de compra-venta, ya cree que la propiedad es suya. Pero justamente, como bien has explicado tú, esto es una vez de que se inscribe en el conservador de bienes raíces. Cuando firma el contrato compra-venta, lo único que nace es un derecho personal. Es decir, hay una obligación de por medio de cumplir respecto de la compraventa. Pero la propiedad propiamente tal se da justamente cuando se inscribe en el conservador de bienes raíces. ¿Cómo la unidad de análisis financiero, y esto para los corredores de propiedades, puede comprobar justamente o distinguir a un corredor de otro? A ver, este es un tema más bien complejo. La unidad de análisis financiero lo que tiene por objeto es fiscalizar respecto de operaciones sospechosas de lavado de dinero. La unidad de análisis financiero tiene atribuciones y funciones como solicitar a cualquiera de las personas naturales o jurídicas contempladas en su artículo 3, y allí están los corredores de propiedades, solicitar los antecedentes que con ocasión de la revisión de una operación sospechosa previamente reportada a la unidad o detectada por esta en ejercicio de sus atribuciones, resulte necesario y conducente para desarrollar o completar el análisis de dicha operación. Las personas requeridas están obligadas a proporcionar la información solicitada en el término que éste les
solicita. Se entiende por operación sospechosa todo acto, operación o transacción que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica, y puede ser realizada por una persona natural o jurídica, y justamente lo que atiende esta ley es que tengan mucho cuidado los corredores de propiedades si ven a una persona, por ejemplo, que derechamente no tiene condiciones económicas para comprar una propiedad, lo está realizando, o que sea sospechoso de que está lavando ese dinero de drogas o para financiamiento de terrorismo. El lavado de activos también se puede dar en ciertos delitos, para limpiar la comisión de ciertos delitos económicos. Es decir, una estafa, por ejemplo, y que producto de esa estafa se está comprando una propiedad. Entonces, la unidad de análisis financiero puede solicitarle a ese corredor de propiedades que informe respecto de esa operación que parece sospechosa. Ese tipo de situaciones que justamente se trata de controlar y fiscalizar, ¿ocurre muy a menudo, Mario? Mira, en mi experiencia, prácticamente nunca se ha dado. Yo no he tenido corredores de propiedades que me consulten al respecto. Yo no sé si la fiscalización a los corredores de propiedades es tan eficiente como a lo mejor en otras categorías. Por ejemplo, las casas de cambio. Cuando llega una persona a comprar una cantidad inusual de dólares y que no tiene justificación para ello, eso se da con más frecuencia. Eso es lo que te puedo responder, por lo menos desde mi experiencia. Y en relación a lo mismo, ¿los corredores de propiedades deben dar curso a la iniciación de actividades? Mira, la norma general es que cualquier persona que ejerza algún tipo de trabajo y preste servicio a través de boleta de honorario debe realizar iniciación de actividades de acuerdo a su rubro en el servicio de impuestos internos. Para así, una vez realizada la gestión, cobrar su honorario y justificar los mismos por medio de la emisión de la boleta respectiva. En ese sentido, bastante recomendable que los corredores constituyan su empresa y de esa manera también pueden beneficiarse en pagar un impuesto más ajustado a sus necesidades, porque pueden también llevar contabilidad completa, o pueden tirar a gastos determinadas partidas que ellos tienen durante su gestión, y con eso reducir la base imponible para su declaración de renta. Es decir, si no lo hacen, van a pagar más impuestos de lo que podrían hacer si utilizaran este mecanismo jurídico, que es bastante útil y ordenado. ¿Y la unidad de análisis financiero puede sancionar a los corredores de propiedades por no contar con la reglamentación debida exigida por ley? O sea, existen diversas infracciones y sanciones. Mira, dependiendo de si la infracción es grave, existen sanciones que son infracciones leves, existen otras que son más graves, y puede haber desde una amonestación como también una multa de beneficio fiscal hasta por un monto equivalente a 3.000 unidades de fomento. Por lo tanto, las multas no son pequeñas, como te puedes imaginar. ¿Es 100% obligatorio la realización de una promesa de compra-venta en la negociación de una propiedad, de un bien raíz? No siempre es necesario, pero la mayoría de las veces se realiza aquello para así poder de alguna forma asegurar la realización del negocio. Esto ya que para proceder a la compraventa de una propiedad muchas veces se requieren varios documentos actualizados, tales como certificado de dominio vigente, de hipoteca, gravámenes, de pago de contribuciones, entre otros que en algunas oportunidades pueden demorar en ser obtenidos, y son los que acreditan la veracidad y legalidad de tener una promesa de compra-venta, porque en el camino además se puede arrepentir alguna de las partes, y entonces si eso ocurre, puede afectar a la concreción del negocio. Y en ese sentido, ¿cuál es la finalidad justamente entonces de una promesa de compra-venta, Mario?
La finalidad es asegurar la realización de la compraventa, en el sentido de que si no se cumple la misma, existen multas al incumplimiento, por ende las partes se someten a dicho contrato de promesa para concretar el definitivo y en caso de que ello no ocurra, solicitar la correspondiente indemnización que normalmente se fija en el 10% del valor de la propiedad. Mira, sí, en relación a eso mismo, te quería preguntar justamente, ¿qué ocurre cuando el vendedor o el comprador se arrepiente justamente de continuar con la transacción de una propiedad? Cada una de las partes que se arrepiente del negocio y si existe una promesa de por medio, la parte que incumple deberá pagar a la otra lo que se haya fijado como multa de dicha escritura de promesa de compraventa. Aquí quiero hacer un hincapié en que se utilice el mecanismo de las instrucciones notariales. Hay algunas corredoras de propiedades que se quedan ellos con los cheques y se atribuyen una calidad que no les corresponde, que es el poder jurisdiccional o poder judicial. En el fondo se atribuyen la capacidad de ser jueces. Yeah. Justamente para evitar eso, porque pueden haber factores que imposibilitaron la concreción del negocio y que pueden haber razones jurídicamente potentes, es que lo ideal es que, primero, que asesore un abogado en la redacción de dicha promesa de compraventa, y segundo, que se entregue la competencia a los tribunales de justicia para que no sean los corredores los que diriman una contienda o una controversia, porque en el fondo se están atribuyendo una función de juez que a ellos no les corresponde. Ellos simplemente son agentes inmobiliarios y no están para dirimir controversias jurídicas que se suscitan entre las partes. Claro, marcando el punto ahí, entonces, Mario, resulta fundamental entonces que los corredores de propiedades sean asesorados justamente por abogados, ¿no? Idealmente sí, en el sentido, por ejemplo, del estudio de título de una propiedad, a ver si se encuentra ajustado a derecho a la inscripción y toda la redacción que requiere el proceso. Y a veces los corredores se evitan el abogado y hacen copy-paste de contratos anteriores y a veces esos contratos no son muy útiles. No están vigentes quizás también algunos de ellos. Puede ser, o puede que no beneficie a sus respectivos clientes. ¿Y cuál crees tú que es uno de los mayores errores que justamente cometen los corredores de propiedades a la hora de justamente negociar o prestar su asesoría a clientes? Mira, lo que te voy a responder va a ser un poco polémico, A ver. pero me atrevo a decirlo. Uno de los problemas graves que se encuentran generalmente mis clientes cuando quieren desistirse de una promesa de compraventa, ya sea porque no le entregaron la casa, porque incumplieron, porque no era la casa que ellos habían visto anteriormente, porque vieron un proyecto inmobiliario que tenía, por ejemplo, una terraza más grande y le entregan una terraza más pequeña, etcétera, etcétera. Tantos problemas que se pueden generar, es que estos contratos someten la jurisdicción frente a cualquier controversia a un arbitraje, y en particular arbitraje en la Cámara de Comercio de Santiago. Supongamos, te voy a dar un ejemplo, que tú compras una propiedad pequeña de 2.000 UFs, o sea, estamos hablando de poquito más de 50 millones de pesos. Y resulta que te incumplen tu contrato de promesa. Y celebraste esta promesa y dejaron cheques por 5 millones de infracción cada uno. Y resulta que te toca una parte incumplidora. Se arrepintió, por ejemplo, tú eres el vendedor del departamento de 50 millones y se arrepiente tu comprador. Y resulta que te encuentras con este contrato que dice que tienes que ir a la Cámara de Comercio de Santiago. Por el solo hecho de ir a la Cámara de Comercio de Santiago te van a cobrar cerca de 1 millón de pesos para empezar el trámite. Y de ahí entonces tienes que pagar los honorarios del árbitro, que va a ser una cifra no menor. Por lo tanto, ya se empieza a estrechar la cantidad de plata, y para cobrar tus 5 millones de pesos ya no van a ser 5 millones de pesos, porque entre lo que has gastado va a ser una cantidad que con suerte va a recuperar 1 millón de pesos. Y además tienes que contratar a un abogado para que te represente ante el centro de arbitraje, que no te va a cobrar poco, por lo menos por un juicio, 1 millón, 1,5 millones debería cobrarte el abogado. Entonces ya gastaste 2,5 millones más los honorarios del árbitro, y estás llegando fácilmente a 4 millones de pesos para recuperar 5. Todo por una cláusula que dice que la controversia se va a dirimir en la Cámara de Comercio de Santiago.
Y por otra parte, y también puede ser polémico con lo que voy a decir, en general en los centros de arbitraje se le da el favor a los poderosos, a la inmobiliaria. Entonces, si tú eres un chico que contrataste con una inmobiliaria, va a ser muy poco probable que te den un fallo a favor, porque los grandes clientes de la Cámara de Comercio de Santiago son justamente la inmobiliaria. Entonces, darle el favor al cliente débil y no favorecer a la inmobiliaria va en contra de los beneficios que podría obtener ese centro de arbitraje. Yo en general, cuando me tocan estos casos, me voy por una vía que es tratar por la vía civil de anular esta cláusula por ser una cláusula abusiva, dado que queda en desmedro la persona que está contratando y se le encarece el acceso a la justicia. A veces me han dado la razón los tribunales, pero otras veces no. En Santiago tenemos 30 tribunales civiles, eso significa 30 jueces, son 30 cabezas distintas y 30 criterios que no están unidos. Por lo tanto, mi recomendación, si vas a contratar, si vas a celebrar, un contrato de promesa de compraventa, objeta inmediatamente la cláusula arbitral y que quede entregado a los tribunales de justicia. Es preferible que se vaya a un juez, que es gratuito, que es público, que lo paga el Estado de Chile, a que tú tengas que pagar un juez para que dirija tu controversia. Mario, y para ya ir finalizando justamente esta interesante entrevista que hemos conversado justamente de la actividad del corretaje y su marco jurídico, entre otras materias, preguntarte justamente el costo, el valor, el precio justamente que tiene para los clientes interesados, quienes lo están viendo además, poder contratar justamente a un abogado para que lo asesoren en este tipo de materias. Mira, en general una asesoría de un abogado senior, es decir, un abogado que tenga más de 10 años de experiencia en la materia, debería oscilar cerca de las 10 UF la hora. Y establecer si es 1 hora o 2 horas lo que le va a tomar va a depender de la complejidad del caso. Hay situaciones que son más complejas, por ejemplo, cuando se trata de una sucesión, y tienes que hacer un estudio de título o negociar con todos los herederos para la venta de una propiedad, eso va a ser más caro. Pero una venta común y simple, o la redacción de un contrato de promesa, o la asesoría al respecto, no debería costarte más allá de 10 UF, o sea, estamos hablando de 290.000 pesos y fracción. Va a variar dependiendo de cuando tus telespectadores vean este video. Exactamente. Bueno, y Mario, ¿cómo te pueden justamente contactar los televidentes, quienes están viendo justamente, nuestros seguidores del Colegio Inmobiliario? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Te pueden buscar alguna página web? ¿Tienes algún correo electrónico? ¿Redes sociales? Sí, por supuesto. Mi página web es schillingabogados.com y allí me pueden escribir. Nosotros respondemos con bastante rapidez. Podemos resolver los problemas que tengan tanto corredores, clientes, inmobiliarias, ya sea por controversias, por asesoría, lo que ellos necesiten. Yo tengo un equipo jurídico que me respalda, trabajamos varios abogados en esto, y nos ha ido bastante bien en los últimos 10 años que tiene ya schillingabogados.com funcionando en Santiago y en regiones. Perfecto, Mario Schilling. Entonces, agradecerte por el espacio, por tu tiempo y por estar aquí compartiendo justamente en el programa del Colegio Inmobiliario. Esperamos que prontamente podamos establecer nuevamente contacto en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti y por darme esta oportunidad, y que les vaya muy bien con el canal